¿Cómo nos afecta el pecado de Adán hoy? Escuche la pregunta. ¿Cómo nos afecta el pecado de Adán hoy? No nos concierne. No nos concierne. Solo fue culpa de Adán. Allá él. Otros pueden responder: nosotros solamente somos responsables de nuestras acciones. Nosotros no somos responsables de las acciones de Adán. Pero la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos enseñan, nos muestran, nos instruyen que el pecado de Adán nos afecta hoy. La palabra de Dios nos enseña que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad y todos, diga conmigo todos heredamos una naturaleza pecaminosa. El título del estudio de esta noche es La herencia del pecado. La herencia del pecado. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, y vamos a hacer lectura en la palabra de Dios en el verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Leo de la palabra de Dios. Le invito a que me siga en la lectura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La mayoría de las personas, si usted habla con la gente que está a su alrededor, va a descubrir que la mayoría de las personas reconocen. ¿Qué hacen? Reconocen que algo está mal en el mundo. Violencia, egoísmo, corrupción, odio y muchas cosas más. Pero a pesar de esto, a pesar de que la mayoría de las personas reconocen que algo está mal, son pocos los que reconocen que el problema no es externo. El problema no es externo, sino que es interno. El problema es el pecado en el corazón del hombre. ¿Cuál es el problema? El pecado en el corazón del hombre. Aún menos personas entienden que este problema comenzó desde el principio de la historia humana y que lo llevamos en nosotros desde el nacimiento. Esta verdad, mis amados hermanos y hermanas, es conocida como la herencia del pecado. ¿Cómo se le conoce? Como la herencia del pecado. Una doctrina fundamental. ¿Qué clase de doctrina es esta? Fundamental para entender la necesidad de redención en Cristo. Si no entendemos la doctrina de la herencia del pecado, no lograremos comprender cuán grande es la necesidad que tenemos de un Redentor, siendo ese Redentor Jesús de Nazaret. Para comprender esta realidad profundamente espiritual y devastadora, vamos a explorar lo que la Biblia enseña sobre la herencia del pecado. ¿Dónde vamos a ir? A la Biblia. ¿Dónde vamos a ir? A la Biblia. Aquí no es asunto de mis opiniones o de nuestras opiniones. Aquí es asunto de lo que la Biblia enseña. Y vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre la herencia del pecado. ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es su remedio?
y qué implicaciones tiene para nuestra vida diaria y eternidad. Primero veamos una definición de la herencia del pecado. Primero vamos a ver una definición de la herencia del pecado. Eso es lo primero que tenemos que tratar. La definición de la herencia del pecado. ¿Qué vamos a tratar? La herencia del pecado es la condición pecaminosa que todos los seres humanos reciben por naturaleza como descendientes de Adán. Nadie puede decir, a mí no me llegó. Nadie puede decir, a mí no me tocó. Nadie puede decir, a mí no me afectó. Todos los seres humanos, ¿cuántos? Todos los seres humanos hemos recibido por parte de Adán el pecado. No solo heredamos las consecuencias de su acto, sino también una inclinación interior hacia el mal. Fíjense bien, la consecuencia del pecado fue la muerte. La muerte no solamente física, sino que la muerte espiritual. La consecuencia del pecado fue la muerte. Pero no solamente hemos heredado la muerte como resultado de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, sino que también hemos heredado una inclinación interior a hacer lo malo. ¿Cuál es nuestra inclinación? A hacer lo malo. Romanos capítulo 5, verso 12, el pasaje al cual le damos lectura al iniciar, nos enseña esta realidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No somos pecadores solo porque pecamos. Pecamos porque ya somos pecadores por naturaleza. Tenemos entonces que reconocer que nuestra lucha contra el pecado no es solo externa. No solamente luchamos con lo que está afuera. Tenemos que reconocer que nuestra lucha contra el pecado es una batalla interior. ¿Cómo nuestra lucha contra el pecado? Es una batalla interior que requiere, ponga atención, requiere intervención divina. Eso quiere decir que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿De quién necesitamos ayuda? De Dios. Segundo, veamos la evidencia escritural de la herencia del pecado. Veamos la evidencia escritural de la herencia del pecado. La Biblia, la palabra de Dios, claramente enseña la universalidad del pecado heredado. ¿Qué nos enseña la Biblia? La universalidad del pecado heredado. Salmos 51, verso 5. Salmos 51, verso 5. ¿Cuál es el pasaje? Leo de la palabra de Dios. En el Salmo 51, verso 5, el salmista escribe por inspiración del Espíritu Santo: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Qué interesante este dato que nos da el salmista en relación al origen del pecado. Desde que estamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, allí estábamos siendo formados ya en pecado. Casi que podríamos decir que es parte de nuestro ADN por herencia. Romanos 3:23, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Cuál es el pasaje? Romanos 3:23 dice así, y hago énfasis, por inspiración divina, por inspiración del Espíritu Santo de Dios,
el apóstol Pablo plasma estas palabras para los creyentes de todas las edades. Leo de la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos han pecado? Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano está privado de poder estar en comunión con Dios a causa del pecado. Todo ser humano está privado de poder tener acceso libre a la presencia de Dios como resultado del pecado de Adán y Eva. El pecado, mis amados hermanos y hermanas, no es aprendido. No es algo que aprendemos, es algo que heredamos. El pecado es algo que heredamos. Diga al que está al lado suyo: el pecado es algo que heredamos. Póngale atención a los niños pequeños. Desde muy pequeños, ellos ya saben ser egoístas. Desde muy pequeños, ellos ya saben pelearse por un juguete, no querer compartirlo, no querer prestarlo. Desde temprana edad ya causan problemas en la casa, especialmente cuando hay otros niños alrededor. La razón de esto es porque el pecado no es aprendido, el pecado es algo heredado. No debemos nosotros sorprendernos de la maldad humana. ¿De qué no debemos de sorprendernos? De la maldad humana. Más bien debemos buscar la gracia transformadora de Dios. En lugar de sorprendernos porque alguien hace algo malo, lo que debemos de hacer es que esa persona sea alcanzado y transformado por la gracia de Dios. Debemos de buscar los medios de nosotros hacer llegar el evangelio a esa persona. Tercero, veamos la depravación total. La depravación total. Esta palabra es una palabra muy fuerte para nosotros en Latinoamérica. Sos un depravado. Cuando se le dice a alguien de esa manera, se le está implicando de que esa persona ha cometido el acto más bajo que un ser humano pueda realizar. Ahora, quiero que pongamos atención a la definición de lo que es la depravación total. La depravación total significa que el pecado ha corrompido todas las áreas del ser humano. La depravación total significa que el ser humano ha sido corrompido por el pecado en todas las áreas, como son la mente, las emociones, la voluntad y el cuerpo. Repito, la depravación total significa que el pecado ha corrompido todas las áreas del ser humano: mente, emociones, voluntad y cuerpo. Depravación total, escuche bien, y si está tomando nota, voy a tratar de decir esto lo más despacio posible. Depravación total no quiere decir que somos tan malos como podríamos ser. Depravación total quiere decir que no hay parte de nosotros que no esté afectada por el pecado. Eso es lo que es la depravación total. Jeremías capítulo 17, verso 9. Jeremías 17, 9. Leo de la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías está escribiendo en relación a su corazón. Jeremías está escribiendo en relación al corazón del ser humano, en relación al corazón del hombre. Y la descripción que Jeremías nos da
es que el corazón es engañoso. Nuestras emociones nos pueden engañar y nos pueden traicionar. El corazón, dice Jeremías, no solamente es engañoso, sino que es perverso. Y la realidad de esta condición, Jeremías nos lleva a reflexionar con una pregunta. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Yo he conocido personas que han estado en la fe y se han alejado de los caminos del Señor y están caminando en estos momentos por caminos que jamás yo me hubiese imaginado que ellos serían capaces de caminar por ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña que todas las áreas del ser humano, mente, emociones, voluntad y cuerpo, han sido afectadas por el pecado. La humanidad no puede salvarse a sí misma. Ni usted ni yo podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Salvarnos a nosotros mismos. Ni tampoco podemos buscar a Dios por iniciativa propia. La depravación total nos recuerda la necesidad, escuche esto, y si está tomando nota, esto es importante. La depravación total nos recuerda la necesidad constante del Espíritu Santo para cambiar nuestros pensamientos, deseos y acciones. Todos mis amados hermanos y hermanas, necesitamos constantemente de llenarnos del Espíritu Santo de Dios para de esa manera cambiar nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones. Si no nos estamos llenando con la presencia del Espíritu Santo de Dios, no seremos capaces entonces de transformar nuestra vida. No seremos capaces de transformar pensamientos, deseos y acciones. Si no nos estamos llenando del Espíritu Santo de Dios, continuaremos viviendo como si Cristo no hubiese llegado a nuestra vida a salvarnos, transformarnos. Cuarto, veamos la penalidad conectada con el pecado heredado. Veamos la penalidad conectada con el pecado heredado. El pecado heredado nos hace culpables ante Dios. ¿Ante quién somos culpables? Ante Dios. El pecado heredado nos hace culpables ante Dios y sujetos a la muerte física, sujetos a la muerte espiritual y sujetos a la muerte eterna. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, verso 3, lo siguiente. Efesios capítulo 2, verso 3. Leo de la palabra de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El juicio de Dios es justo. ¿Cómo es el juicio de Dios? Justo. Ahora tenemos que entender por qué es que decimos que el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo porque todos hemos pecado por naturaleza y por decisión. La penalidad, o sea, el juicio, la penalidad conectada con el pecado heredado nos lleva a la humildad y al reconocimiento de nuestra necesidad de salvación. Saber que hay un castigo, saber que hay una pena que tenemos que pagar, nos lleva a ser humildes delante de Dios y a reconocer que necesitamos su salvación. Quinto, la transmisión del pecado heredado. La transmisión del pecado heredado. El pecado se transmite de generación en generación a través de la humanidad caída. Adán fue nuestro representante y en él todos caímos. Qué horrible. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Primera de Corintios 15, verso 22. Leo de la palabra de Dios. Porque así como en Adán todos mueren,
En Adán todos mueren. ¿Qué pasa en Adán? Todos mueren. Adán, mis amados hermanos, no fue solo un ejemplo. Adán encabeza la caída de la raza humana. La transmisión del pecado heredado nos ayuda a ver nuestra identidad en Adán. La transmisión del pecado heredado nos ayuda a ver nuestra identidad en Adán. Y también nos ayuda a ver nuestra identidad en Cristo. Nos ayuda a ver nuestra identidad en Adán como una naturaleza caída y en Cristo con una naturaleza restaurada. ¿Qué clase de naturaleza en Cristo? Restaurada. Una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Sexto, veamos el remedio para el pecado heredado. Sexto, veamos el remedio para el pecado heredado. El único remedio para la herencia del pecado es Jesucristo. Él es el único remedio. El único remedio para la herencia del pecado es Jesucristo. El remedio no es ir a una iglesia, sin importar la denominación de esta. Ese no es el remedio. El remedio no es dar tus diezmos y ofrendas a Dios. El remedio no es dar tus dones y talentos a Dios. El remedio no es dar tu tiempo a Dios. El remedio no es leer la Biblia. Aunque leer la Biblia contribuye al remedio. El remedio, único remedio. ¿Qué clase de remedio? Único remedio es Jesucristo. Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Romanos 5, versos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué glorioso este versículo. Nos habla de que a través de Adán viene la condenación para todos nosotros, pero nos dice que a través de Jesucristo, a través de Jesús de Nazaret, llega la justicia, llega la justificación, nos llega el perdón de todos nuestros pecados. Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22. Leo de la palabra de Dios en Primera de Corintios 15, 22. También en Cristo todos serán vivificados. Solo en Cristo, mis amados hermanos, podemos recibir una nueva naturaleza y ser declarados justos. ¿Cómo somos declarados justos? Solo en Cristo. Recibimos una nueva naturaleza y somos declarados justos. Confiar en Cristo no es solo un cambio de conducta, sino recibir una nueva vida. ¿Qué ha recibido? Una nueva vida. ¿Qué ha recibido? Por medio del nuevo nacimiento. Séptimo, veamos algunos ataques contra la doctrina de la herencia del pecado. Algunos ataques contra la doctrina de la herencia del pecado. Esta doctrina es atacada, esta doctrina es criticada. El pelagianismo. Pelagio, un monje alrededor del año 400 después de Cristo, enseñó que Adán en ninguna manera transmitió una naturaleza pecaminosa o la culpabilidad de su pecado a su posteridad. Eso es lo que este hombre enseñó. El pecado no se hereda, dijo este individuo. El semipelagianismo. Los semipelagianos enseñan que el hombre retiene una medida de libertad con la cual puede cooperar con la gracia de Dios.
sea, para caminar en santidad, para caminar en justicia, para ser salvos, nosotros tenemos que poner el hombro. Hay que ayudar a Dios un poquito. El socinianismo, Lelio Socino, en el año 1525 a 1562. Este individuo es el precursor del unitarismo. Hay iglesias por ahí, aquí a unas cuantas cuadras, hay una iglesia que se llama Iglesia Unitaria. Iglesia Unitaria. Ellos niegan la deidad de Cristo. Ellos niegan la deidad de Cristo. Y si Cristo no es Dios, no puede salvarnos del pecado. Ellos niegan la doctrina de la herencia del pecado. Niegan que el pecado sea heredado. Y también ellos niegan la sustitución penal. El arminianismo enseña que heredamos la corrupción de Adán, pero no la culpabilidad ni la naturaleza pecaminosa. Ese es el arminianismo. El neoortodoxia, o sea, la nueva ortodoxia. Ellos enseñan que el pecado de Adán en Génesis capítulo 3 no es histórico. Adán no fue un individuo real. Adán representa cada etapa del hombre en desarrollo. No puede haber ninguna conexión con pecados posteriores. Estos ataques, mis amados hermanos, contradicen la enseñanza clara de la Escritura y la evidencia de la experiencia humana. Negar la herencia del pecado es minimizar la necesidad del Evangelio. Negar la herencia del pecado es minimizar la necesidad del Evangelio. Esta es la razón por la cual nuestra teología tiene que ser bíblica. ¿Cómo tiene que ser nuestra teología? Bíblica. Nuestra teología, lo que nosotros creemos de Dios, lo que nosotros creemos de Cristo, tiene que salir de las Escrituras. Con esto no estoy diciendo que no debamos de leer a otros teólogos, pero tenemos que tomar extrema precaución para filtrar sus enseñanzas en la palabra de Dios. Nuestra teología, tu teología, mi teología, tiene que ser bíblica, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Quien nos debe de dar a nosotros nuestra teología, lo que creemos de Dios, lo que creemos de Cristo, lo que creemos del pecado, lo que creemos de la salvación, debe de ser la palabra de Dios. Debemos sostener la verdad bíblica con humildad y firmeza, aun cuando no sea popular. Vamos a resumir esta lección de la siguiente manera. El pecado fue heredado de Adán y afecta a toda la humanidad. El pecado heredado está documentado en toda la Escritura. ¿Dónde está documentado? En toda la Escritura. El pecado heredado nos hace totalmente depravados y culpables ante Dios. Solo Cristo, dígale al que está al lado suyo, solo Cristo puede remediar nuestra condición caída. Esa es la razón por la cual, mi querido amigo, quiero hablarle en este momento a usted. Quiero hablarle al corazón. Usted y yo nacimos en pecado, separados de Dios y condenados. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para recibir la penalidad de nuestro pecado en la cruz. Él murió en ella, fue sepultado, y es Él el único que ha resucitado. Jesús resucitó al tercer día
para ofrecernos el perdón de todos nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Jesús ofrece perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna a todo aquel que cree en Él. Hoy, mi querido amigo, es el día de salvación. Dios está llamando a su corazón. Arrepiéntase de su pecado. Confíe en Cristo como el único medio para la salvación de su alma. Él le dará a usted no solamente la esperanza de la vida eterna, sino que le dará una vida nueva. Concluyo con lo siguiente. Mis amados hermanos, la doctrina del pecado heredado, debe de llevarnos a vivir con profunda gratitud y humildad. La doctrina del pecado heredado debe de llevarnos a vivir con profunda gratitud y humildad, sabiendo que nuestra salvación no es por méritos propios. La doctrina del pecado debe de motivarnos a vivir para la gloria de su nombre. ¿A qué debemos estar motivados? A vivir para la gloria de su nombre. La doctrina del pecado heredado debe de llevarnos a depender diariamente del Espíritu Santo de Dios para vencer la vieja naturaleza. ¿Se ve usted incapacitado de vencer a la vieja naturaleza? ¿Se ve usted cayendo y repitiendo los mismos pecados? ¿Cayendo en las mismas tentaciones y repitiendo los mismos pecados? ¿Cómo está en su andar de dependencia del Espíritu Santo de Dios? Recuerde que la doctrina del pecado heredado debe de llevarnos a todos a depender, a vivir agarrados del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo debe de llevarnos a estar motivados en compartir con otros la verdad del Evangelio. ¿A qué debemos estar motivados? A compartir con otros la verdad del Evangelio, sabiendo que todos necesitamos ser regenerados por Dios. Quiero invitarle en este momento a cerrar los ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, oremos.